La Karen más promiscua de mi facultad resultó estar embarazada, así que le echo la culpa a varios profesores. Los terminaron despidiendo, y lo peor fue que ese bebé era de su primo. Nunca me gustó meterme en los asuntos de los demás, pero lo que ocurrió ese semestre en la Facultad de Derecho fue imposible de ignorar. Me llamo Iván Ortega, tengo 22 años, estoy en séptimo semestre y aunque no soy el más popular del grupo, siempre he sido bastante observador. Eso fue lo que me metió en todo este embrollo. Todo comenzó con un rumor, como casi siempre. Alguien dijo que Karen Valdivia, la chica más provocadora, alborotadora y desequilibrante del campus, estaba embarazada. Al principio, nadie lo tomó en serio. Karen era de esas personas que vivían por y para la atención ajena. Su voz chillona y sus atuendos más adecuados para una fiesta que para clases hacían que nadie pudiera ignorarla. Se sabía de memoria cómo manipular a la gente, profesores, compañeros, directivos, y lo hacía con una sonrisa de esas que solo esconden maldad. Pero esta vez fue diferente. Una mañana de lunes, Karen no llegó a clase, ni el martes, ni el miércoles. Una semana entera sin su voz interrumpiendo las exposiciones, sin sus carcajadas fingidas resonando por los pasillos. Fue entonces que apareció la bomba. Karen había acusado a 3 profesores de haberla acosado, y uno de ellos de haberla dejado embarazada. Los nombres circularon como pólvora: el profesor Godínez, el maestro Ramírez y el doctor Salazar. 3 hombres muy diferentes, pero con algo en común: todos habían tenido enfrentamientos verbales con ella en público. Godínez le bajó puntos por copiar en un ensayo. Ramírez la sacó del salón por llegar con una botella de vodka en la mochila. Y Salazar, bueno, ese era su peor enemigo. La humilló en clase por no saber la diferencia entre dolor y culpa. Las autoridades actuaron rápido, demasiado rápido. En menos de 10 días, los 3 estaban suspendidos temporalmente mientras se investigaban las denuncias. La facultad se convirtió en un hervidero. Unos apoyaban a Karen, otros no creían ni una palabra. Yo no opinaba en voz alta, pero por dentro algo no cuadraba. La gata que colmó el vaso fue una conversación que escuché sin querer, mientras esperaba mi turno en el consultorio psicológico de la universidad. Karen estaba dentro. Su voz se filtraba a través de la puerta mal cerrada. Y no pienso decir que fue mi primo, eso no se lo voy a contar a nadie. Yo no soy la enferma. Me congelé. Su primo. Me tomó solo unos segundos recordar a quién se refería. Kevin, su primo de parte de madre. Un tipo igual de impulsivo, un poco más callado, pero que venía a la facultad a veces solo para esperarla. Algunos sospechaban que entre ellos había algo raro, pero nadie se atrevía a decirlo. Ese día decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. No porque quisiera salvar a esos profesores, aunque sí lo merecían, sino porque no podía tolerar que alguien jugara así con la vida de los demás. Karen había ido demasiado lejos. Después de lo que escuché en el consultorio psicológico, salí temblando. No era miedo, exactamente. Era esa mezcla de adrenalina y rabia que uno siente cuando sabe que está frente a una verdad sucia que todos prefieren ignorar. Me pregunté si alguien más sabía lo del primo. Si alguien más la había oído confesarlo, aunque fuera entre líneas. Y, sobre todo, me pregunté cuántas veces ya se había salido con la suya. Porque esa chica no era nueva en el juego de la manipulación, eso lo sabíamos todos. Esa tarde busqué a mi mejor amigo, Luis, para contarle lo que había escuchado. Él y yo habíamos sido compañeros desde primer semestre, y si alguien podía darme perspectiva era él. ¿Estás seguro que dijo mi primo? Me preguntó, entrecerrando los ojos. Estoy 100% seguro. Dijo que no lo iba a contar a nadie. Y lo peor es que dijo, no soy la enferma, como si fuera él el que la buscó. Luis se pasó la mano por la cara y resopló. Mira, Iván, tú sabes que yo soy el primero en denunciar cuando algo está mal. Pero esto es peligroso. Estás hablando de meterte contra Karen Valdivia, la reina del caos. Ella es capaz de hacerte ver como un acosador tú también, con 2 publicaciones en Instagram y una historia llorando. Lo sé, pero no puedo quedarme callado. Ya despidieron a los 3 profs. ¿Y si siguen con más? ¿Y si alguien se suicida por esto? Luis no dijo nada. Y ese silencio me dolió más que si me hubiera dicho que no me iba a ayudar. Porque ese silencio significaba complicidad. Esa noche no dormí. Comencé a revisar los grupos de WhatsApp de la facultad, en especial los archivos de clase. Recordé que Karen solía grabar todo, para estudiar, según ella. Pero lo que en realidad hacía era grabar a los profs para luego sacarles frases de contexto y reírse con sus amigas. Encontré varios odios. En uno de ellos, el profesor Salazar la ponía en su lugar con una ironía brutal, diciéndole que si quería pasar derecho penal debía aprender a leer. Ella, claro, se reía nerviosa. Y ahí estaba el detalle, nunca hubo acoso. Solo un docente harto de que alguien arruinara su clase cada semana. Seguí indagando. Busqué el perfil de Kevin, el primo. Lo tenía privado, pero su foto de perfil me llamó la atención. Era una serie en la que él y Karen estaban abrazados, demasiado. No como primos, no como familia. Había algo enfermizo en esa imagen. Decidí tomar capturas. Guardar odios. Crear una carpeta en mi nube con todo lo que empezaba a parecerme una historia macabra que nadie quería contar. Pero no esperaba lo que ocurrió al día siguiente. Al llegar a la facultad, una hoja estaba pegada en la cartelera de avisos junto a la biblioteca. Una hoja impresa, sin remitente, con una sola frase escrita en negritas. Cuidado con los que se meten en lo que no les importa. A veces los héroes terminan muertos. No tenía nombre, no tenía dirección, pero yo supe que era para mí. Y supe, también, que alguien me estaba observando. Sé de que leí aquella amenaza en la cartelera,
todo cambió para mí. Empecé a mirar por encima del hombro, a revisar si alguien me seguía, a cerrar con seguro la puerta de mi cuarto en la residencia. No soy paranoico por naturaleza, pero cuando sabes que estás lidiando con una persona capaz de destruir vidas con una sonrisa, no puedes darte el lujo de ser ingenuo. Luis notó mi tensión en clase y me arrinconó en un pasillo. ¿Tú crees que esa hoja era por lo de Karen? Me preguntó, en voz baja. Estoy seguro. Nadie más tiene motivos para amenazarme. Nadie más sabe lo que yo sé. Luis tragó saliva. Bajó la mirada. Entonces tienes que tener mucho cuidado, Iván. Esa chica, no es normal. ¿Sabes lo que se dice de ella? Que en preparatoria hizo que expulsaran a un profesor porque él no quiso subirle la nota. Dicen que lo acusó de haberla tocado. Y fue cierto. Nadie lo sabe. Él se fue antes de que pudiera defenderse. Pero, hay rumores. Muchos. Todos con el mismo patrón. Lo que Luis me estaba diciendo no me sorprendía. Más bien, reforzaba lo que ya sospechaba. Karen era una experta en destruir vidas cuando algo no salía como ella quería. Y ahora, como su mentira se le había ido de las manos, necesitaba un chivo expiatorio. Esa noche, volviendo de clase, me encontré con algo que me heló la sangre. En la puerta de mi cuarto, alguien había pegado una ecografía. Sí, una maldita ecografía. En marcador negro estaba escrito: sigue hurgando y diré que eres tú el padre. Me quedé paralizado. Revisé el pasillo, vacío. Nadie. Solo la imagen temblando en mi mano y mi corazón a punto de estallar. Esa noche llamé a mi hermana. Le dije que necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado, alguien cuerdo. Ella es médico y siempre ha tenido una forma fría y racional de analizar las cosas. ¿Tienes pruebas de que esa chica está mintiendo? Me preguntó después de escuchar todo. Tengo grabaciones, capturas, sospechas fundadas, pero nada que sea completamente concluyente. Entonces consigue algo concluyente. Si logras probar que el bebé no es de ninguno de los profesores y sí de su primo, todo se cae. Y ella con eso. ¿Y cómo voy a hacer eso? Averigua en qué clínica se atendió. Toda mujer embarazada tiene que ir a control. Si puedes conseguir un documento, un ultrasonido con nombres, fechas o algún error, podrías empezar a desmoronar su mentira. La idea me pareció arriesgada, pero lógica. Al día siguiente, puse en marcha el plan. Revisé los movimientos recientes de Karen en redes. No había publicado nada nuevo desde hacía una semana, pero una de sus amigas, Daniela, subió una historia en la que salía en la sala de espera de una clínica llamada Clínica Mujer Vida. Solo un segundo, pero fue suficiente. Me hice pasar por un primo de Karen en la recepción de la clínica. Fingí preocupación y dije que ella había tenido un episodio de presión baja y que su madre me pidió que la ayudara a conseguir la información de su última consulta. La recepcionista, algo escéptica pero apurada, cometió el error de dejar a la vista una hoja con varios nombres. Karen Valdivia. Última cita hace 4 días. Edad gestacional estimada 16 semanas. Eso me sirvió para una cosa, calcular con más precisión cuándo ocurrió la concepción. Y con eso, podía ver si los tiempos cuadraban con alguno de los profesores. Soilar no cuadraban. El profesor Salazar había salido del país durante el periodo probable de concepción. Godínez tenía licencia médica. Ramírez estaba dando clases en línea desde Guadalajara, y no pisó la facultad durante ese mes. Pero Kevin, el primo, lo vi en al menos 2 fiestas a las que fue con Karen justo en ese lapso. Una en una quinta privada. Otra en un Airbnb en la sierra. Las fotos no estaban en sus perfiles, claro. Pero una ex de Kevin las había subido, y aún estaban en su Facebook. Aparecían juntos. Borrachos. Descuidados. En una de ellas, incluso, Karen tenía la blusa desabotonada mientras él le sostenía la cintura con poses muy lejos de lo familiar. Ya tenía las fechas. Ya tenía las imágenes. Ya tenía la historia. Solo me faltaba una cosa. El valor para exponerla. Porque si lo hacía, sabía que me iba a convertir en su siguiente víctima. Después de recopilar todas las pruebas, pasé 2 noches sin dormir. No podía dejar de pensar en las vidas que ya habían arruinado por culpa de Karen, y en las que todavía podrían caer si yo no hacía nada. Pero también sabía que no podía actuar solo. No solo por seguridad, sino porque mi palabra contra la de ella no valía nada si no tenía testigos. Necesitaba a alguien con reputación, credibilidad y, sobre todo, agallas para enfrentarse a la Karen más peligrosa de la facultad. Pensé en todos los profesores que quedaban, y solo uno me vino a la mente, la doctora Rebeca Mendoza. Ella era una mujer joven, apenas rebasando los 30, con carácter firme y una reputación intachable. Había sido abogada penalista antes de entrar a la docencia, y nadie se metía con ella, ni siquiera Karen. De hecho, alguna vez escuché que se odiaban en silencio. Un conflicto no resuelto de egos femeninos, según algunos. Pero ahora ese odio me venía como anillo al dedo. Pedí una cita con ella y le mostré todo lo que tenía. Le conté cómo había conseguido la información, los nombres, las fechas, las fotos, y finalmente la amenaza que me dejaron en la puerta con la ecografía. La doctora Rebeca escuchó todo con el ceño fruncido, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego respiró profundo. Iván, tú no te estás metiendo con una simple alumna problemática. Estás enfrentando a una manipuladora narcisista con tendencias antisociales. Esto puede escalar muy feo. Lo sé, pero ya destruyó la carrera de 3 hombres. Y va a seguir destruyendo vidas si nadie la detiene. Ella sintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Te voy a ayudar, pero lo vamos a hacer bien, legalmente. Quiero que me entregues todo ese material.
Yo me encargo de prepararlo como denuncia formal, no como chisme de pasillo. ¿Y si niega todo? Con lo que me mostraste ya hay suficiente para levantar una alerta de falsa denuncia. Pero quiero más. Necesitamos que alguien más testifique, alguien cercano a ella. ¿Tienes a alguien en mente? Tal vez, su ex mejor amiga, Daniela. Ya no se hablan desde hace meses. Se pelearon por un chico, según supe. Tal vez tenga algo que decir. La doctora me miró con una leve sonrisa. Búscala. Y asegúrate de que esté dispuesta a hablar. Si conseguimos eso, se acabó el juego de Karen. Esa misma tarde contacté a Daniela. No fue fácil, me ignoró 2 veces hasta que le envié una captura de la ecografía con la amenaza que me dejaron. Ahí sí respondió de inmediato. Nos vimos en un parque, en una zona algo alejada del centro. Daniela llegó con gafas oscuras y visiblemente nerviosa. Tú sabes en el lío que me estás metiendo, Iván. Sé que tú sabes cosas. Cosas que podrías haber dicho hace mucho, pero por miedo o por lealtad preferiste callar. ¿Me equivoco? Ella se quedó en silencio. Luego se sentó en una banca y bajó la voz. Karen. Karen está enferma, Iván. Yo la vi con Kevin. Sé que pasaba algo raro entre ellos, pero cuando intenté decírselo a su mamá, me amenazó con contarle a todos que yo me grababa en el baño para vender fotos por internet. Era mentira, claro, pero ella tenía forma de hacer que todos lo creyeran. ¿Estás dispuesta a testificar? Si me das protección, sí. Estoy harta. No voy a cargar con su mugre toda la vida. Le dije que no se preocupara, que ya tenía a la doctora Mendoza de mi lado. Nos dimos la mano y acordamos que ella hablaría ante las autoridades de la facultad, pero bajo resguardo y con una copia digital de sus declaraciones que sería publicada si algo le pasaba. No estábamos jugando. Al día siguiente, entregamos todo. La doctora Mendoza redactó el informe con precisión quirúrgica. Daniela grabó su declaración. Yo entregué las pruebas y las fechas. Las imágenes con Kevin, los movimientos en redes, las inconsistencias de los tiempos, el historial de denuncias pasadas, todo. Fue una bomba. En menos de 48 horas, el Comité de Ética de la universidad suspendió el proceso contra los profesores, devolvió sus cargos de forma provisional y citó a Karen Valdivia a una audiencia privada. Ella no apareció. En su lugar, se presentó su madre con un abogado. Según nos contaron después, Karen había huido. Pero la historia no terminó ahí. Un rumor empezó a circular, que la universidad no quería hacer público todo por el escándalo, pero que ya habían denunciado ante el Ministerio Público. No solo por las falsas acusaciones, sino por el posible incesto. Y sí, iban a hacerle una prueba de ADN al bebé. Yo pensaba que con eso todo se acababa. Pero lo peor, lo más enfermizo, apenas estaba por comenzar. Porque Karen, aún no se daba por vencida. Durante 2 semanas, todo fue un silencio tenso en la facultad. La mayoría de los estudiantes no sabían exactamente qué había pasado, pero el regreso repentino de los profesores despedidos levantó sospechas. Algunos creyeron que habían sido declarados inocentes. Otros, que se trataba de una maniobra para tapar algo. Solo unos pocos sabíamos la verdad completa. Y la verdad era mucho más asquerosa de lo que cualquiera podría imaginar. Karen no volvió. Las redes sociales que alguna vez usó como altavoz estaban completamente borradas. Ni rastro de ella ni de Kevin. Su madre seguía yendo a la universidad acompañada de un abogado, supuestamente para proteger la reputación de su hija. Decían que Karen estaba en tratamiento psicológico, pero nadie lo confirmaba. Yo debería haberme sentido aliviado, pero no lo estaba. Algo dentro de mí sabía que Karen no se había ido sin dejar algo planeado. Y no me equivoqué. Una madrugada recibí una llamada de un número oculto. Contesté medio dormido y al otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración entrecortada. Hasta que una voz familiar, distorsionada por el llanto y la rabia, habló. Te metiste con la persona equivocada, Iván, arruinaste mi vida, pero aún tengo con qué arruinar la tuya. Y colgó. Me senté en la cama, empapado en sudor. No era solo miedo. Era la certeza de que ella aún tenía cartas bajo la manga, y que estaba dispuesta a usarlas. A la mañana siguiente, mi buzón de correo institucional estaba lleno de mensajes reenviados por compañeros, capturas de pantalla de conversaciones falsas, donde supuestamente yo les había enviado mensajes íntimos a varias alumnas de primer semestre. Incluso habían editado fotos mías en situaciones comprometedoras. Karen estaba intentando voltear la historia. Pasé horas enteras explicando, desmintiendo, rogando que creyeran en mí. Por fortuna, varios profesores ya estaban al tanto de la investigación contra ella, y la doctora Mendoza salió inmediatamente a defenderme. Es una estrategia desesperada, dijo. Pero lo único que hace es hundirla más. Ahora tenemos pruebas de su intención de difamarte como represalia. Aún así, yo estaba destrozado. Aunque lográramos demostrar que todo era falso, mi nombre ya estaba manchado. Las maradas de duda, los susurros en los pasillos, la sensación de estar bajo constante juicio. Todo me estaba pesando. Luis, mi mejor amigo, fue quien me ayudó a mantener la cabeza en alto. Esto no va a durar para siempre, me dijo. Tarde o temprano, la verdad va a explotar en la cara de todos. Solo aguanta un poco más. Y ese poco más llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras almorzaba en la cafetería, la doctora Mendoza irrumpió en el cohumador con expresión tensa. Iván, ven conmigo. Es urgente. Subimos al edificio de rectoría. En la oficina del Comité de Ética nos esperaba un funcionario judicial. En sus manos tenía un sobre sellado con un logo del Ministerio Público. Era el resultado de la prueba de ADN. Y sí, confirmaba que ninguno de los 3 profesores era el padre del bebé. Pero eso no era lo más impactante.
El informe también incluía una segunda prueba, ordenada por la madre de Karen. Una prueba entre el bebé y Kevin. Compatibilidad genética 99.92%. Silencio absoluto en la sala. Yo sentía que el aire se hacía más denso. No podía creer que al fin teníamos la verdad definitiva, y que era aún más retorcida de lo que cualquiera había imaginado. El funcionario judicial nos dijo que ya se había abierto una carpeta de investigación contra Karen Valdivia y Kevin Valdivia por delitos graves, falsedad de declaraciones, difamación agravada, y una posible investigación por incesto, dependiendo del código penal aplicable. La madre de Karen estaba en shock. No dijo ni una palabra. Solo firmó el documento, temblando, y salió de la oficina sin mirar atrás. Los días siguientes fueron como un terremoto en cámara lenta. Las noticias comenzaron a filtrarse, primero en foros de la universidad, luego en redes sociales. La historia se distorsionaba con cada publicación, pero el centro de todo ya era imposible de ocultar. Karen Valdivia había mentido. Había arruinado carreras. Había acusado a inocentes. Y lo peor, había tenido un hijo con su propio primo. La facultad entera quedó marcada. Yo también. A pesar de que la verdad estaba de mi lado, muchos aún me veían como el tipo que se enfrentó a Karen. Algunos me respetaban, otros me temían, pero lo que más me dolía es que ya nada sería igual. Guión bajo 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 vi. Un mes después, recibí una carta. Sin remitente, solo una hoja escrita a mano. Gracias por destruir mi vida. Cuando todo esto se acabe, buscaré terminar lo que empecé contigo. Era su letra, era su firma. Karen no había desaparecido. Solo estaba esperando su momento. La carta me dejó perturbado durante días. Por más que sabía que Karen no tenía forma de volver a la facultad, al menos no legalmente, algo en su amenaza me hizo dormir con un cuchillo debajo de la almohada durante una semana. Las autoridades no tardaron en rastrear el origen de la carta. Confirmaron que había sido enviada desde una oficina postal en otra ciudad. La policía emitió una orden de localización contra Karen Valdivia y su primo Kevin, quienes ya estaban siendo investigados por delitos graves, incluido incesto consensuado entre adultos con vínculo de consanguinidad, una acusación poco frecuente pero castigada en el sistema penal. No tardó mucho para que los atraparan. Fueron hallados en un hostal a las afueras de San Luis Potosí. Estaban usando identidades falsas, según los registros. Karen intentó escapar. Kevin se resistió al arresto y terminó herido por un golpe con una macana policial. La noticia apareció en varios medios, primero como un escándalo local, y luego como una verdadera novela criminal. La universitaria que culpó a sus profesores para ocultar un embarazo con su primo. Una mentira que arruinó vidas, y que casi arruina la suya. Cuando la noticia se volvió pública, recibí una disculpa formal por parte de la universidad. También me ofrecieron ayuda psicológica y protección legal. Pero ninguna de esas cosas podía devolverme la paz que había perdido durante esos meses. Había ganado, sí, pero la victoria tenía un sabor amargo. Daniela, la ex amiga de Karen, tuvo que abandonar la universidad por acoso en redes. Algunos idiotas la culpaban de haber traicionado a Karen, como si el silencio fuera más importante que la verdad. Por suerte, su testimonio fue clave para que el juicio se llevara a cabo. A ella sí se le hizo justicia, aunque le costara tanto. Luis y yo seguimos siendo amigos. Él fue mi ancla. Me ayudó a mantenerme firme cuando la presión amenazaba con aplastarme. Sin él, quizá hubiera desistido. La doctora Rebeca Mendoza fue ascendida. Su trabajo en el caso la posicionó como una voz clave en temas de ética y género. Y gracias a ella, la facultad reformó sus protocolos de denuncia. Ahora ya no bastaba con una acusación para destruir una carrera, se necesitaban pruebas sólidas y un comité neutral. Una pequeña gran victoria. El juicio contra Karen y Kevin se llevó a cabo 8 meses después. El tribunal los encontró culpables de falsedad en declaraciones, daño moral, y de mantener una relación incestuosa consentida con implicaciones penales. Ella recibió una sentencia de 5 años, con posibilidad de reducción por buena conducta. Kevin, 3 años. El bebé fue puesto bajo custodia del DIF hasta que se determinara su destino legal. Karen no mostró arrepentimiento durante el juicio. Me miró directo a los ojos cuando di mi testimonio y me sonrió. Esa misma sonrisa venenosa de siempre. Pero ya no tenía poder. Por primera vez, estaba donde debía estar. Y yo, por fin, pude respirar tranquilo. Hoy, 2 años después, me estoy graduando con honores. Es curioso mirar hacia atrás y pensar que todo comenzó con una mentira. Con una persona tan vacía, tan desesperada por atención, que arruinó vidas enteras para evitar que se supiera la verdad. Pero también es un recordatorio de que el silencio puede ser cómplice. Y que a veces, uno tiene que convertirse en el enemigo de los monstruos, aunque eso lo vuelva blanco de sus ataques. No busqué ser un héroe. Solo no quise ser otra víctima. Y gracias a eso, muchos otros no lo fueron tampoco.